el cuidado del cuerpo, de nuestro cuerpo, ahí en el verso 4, primera a Tesalonicenses 4:4, donde leemos en la traducción de Reina Valera: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, decíamos es su propio vaso, y se refiere no a la esposa, sino al cuerpo. Cada uno de ustedes sepa tener su vaso, sepa tener su cuerpo en santidad y honor. Y hablábamos al final de la plática pasada la importancia del cuerpo, que somos cuerpo. Y aunque hay algunas corrientes materialistas, no creen más que en el cuerpo, y algunas corrientes liberales, moralmente hablando, que pretenden rescatar el placer del cuerpo, sin embargo, no se supera el dualismo gnóstico en el que se piensa que nuestro verdadero yo es algo más que el cuerpo. Por ejemplo, hace rato que mencionaban la moda, y es ante todo una moda, las modas arrastran, de los Therians, y usted le dice, bueno, pero es que tú, si fueras realmente un perro, harías esto y aquello. Y dicen, no, no es que no soy un perro, mi espíritu se identifica con el perro. Entonces otra vez nos encontramos con ese dualismo donde parece que hay un algo, un verdadero yo interior que está en desacuerdo con el cuerpo. Lo mismo cuando alguien dice, soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Parece que hay algo que yo soy verdaderamente, pero que no es el cuerpo. Lo que la Biblia enseña es que somos fundamentalmente cuerpo. Yo dije algo demasiado atrevido, demasiado aventurado el domingo pasado. Es a partir de que en nuestro cuerpo hay un cerebro que se desarrolla el alma. Es a partir del alma que tiene fe ante la gracia divina que nacemos en espíritu. Entonces, ¿qué somos fundamentalmente? Polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Retomando entonces la importancia del cuerpo, debemos comprender la importancia del otro. El cuerpo, el otro. Unamos el verso 4 de tener nuestro propio vaso en santidad y honor con el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Será que el apóstol Pablo cambiaba de idea como ciertas personas? ¿Me falla? ¿No? Como ciertas personas que sin mucha lógica se cambian de un tema a otro tema. ¿Será? No, Pablo era una persona muy lógica, pero además el Espíritu Santo le guiaba, le inspiraba, ¿no?, a decir lo que tenía que decir. No le hagan caso al chino o no sé qué. El cuerpo, el otro. No hagamos agravio al otro. Eso es muy importante. No hagamos agravio al otro. ¿Por qué? Miren, porque la santificación del cuerpo se relaciona con no agraviar al otro. Y yo quisiera que entendiéramos esto. ¿De qué manera cuidar la santidad de nuestro cuerpo implica cuidar al otro cuerpo?
¿De qué manera la santidad de mi cuerpo es no usar mi cuerpo para lastimar al otro cuerpo? No sé si me voy explicando, si me voy conectando, ¿no? Recordamos entonces aquel mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de sabiduría de Jesús, retomando incluso ese precepto del libro de Levítico, amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque primero tenemos que amarnos a nosotros. ¿Cuándo nos amamos a nosotros? ¿Cuándo no nos amamos a nosotros? Parecería que todos nos amamos. No. Cuando usted tiene vicios, cualquiera, usted se está suicidando lentamente. Entonces no se ama. Cuando usted no cuida el cuerpo, cuando las enfermedades no nos llegaron de manera ajena, sino que de alguna manera las hemos cultivado con nuestro descuido, no nos amamos. Cuando la insatisfacción de que estoy muy chaparro, o muy alto, o muy gordo, o muy flaco, o muy moreno, o muy greñudo, nos invade, es que no nos amamos, no nos aceptamos. Cuando esa inseguridad frente a los demás, que se manifiesta de muchas maneras, a veces que parecieran contrarias, el que siempre está presumiendo de dónde fue, lo que hace, qué comió, a qué restaurante fue, no se ama, necesita que lo acepten. El tímido que le da miedo a hablar, no se ama, vive en el miedo a quedar mal. En fin, ¿qué necesitamos para amarnos? Para no odiarnos, para no infligirnos de esas enfermedades a veces autoinmunes, que no siempre es la causa, pero cuando no nos amamos, lo primero que necesitamos es asimilar, comprender que Dios nos ama infinitamente, incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. No nos puede amar más porque ya dio a su Hijo. Cuando usted tiene la inseguridad, ¿es que Dios me aceptará? ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Me amará porque pues yo me he portado mal? Acuérdese de una cosa: Dios le ha amado de tal manera que ya murió por usted. ¿Acaso le puede amar más alguien que ya murió por usted? Ya le amó infinitamente. Cuando asimilamos eso, podemos amarnos a nosotros mismos. Y entonces estamos en la capacidad de amar al otro como nos amamos a nosotros, de ver en el otro una persona por la que Cristo murió. A veces no es fácil, a veces hay que hacer el ejercicio, hay que pensar. Puede uno ir por la calle y ver personas portándose tan mal, o tan estrafalarias, tan perdidas, que la primera reacción es el rechazo. Hasta que uno piensa, Jesús también murió por esa persona, ¿no? No sé si los hombres seamos más proclives a la agresión, pero si alguien me empuja en el metro, lo primero que yo quiero es pelear, ¿no? En vez de decir, a ver, Jesús murió por esa persona. Jesús ama a esa persona. ¿Por qué cuando Jesús decía poner la otra mejilla, solo porque me tengo que aguantar, solo porque me gusta sufrir, solo porque me puse unas esposas en las manos para no pelear con nadie, o porque comprendo, siento y percibo cómo Cristo murió por esa persona, cómo Cristo ama al otro? Bueno, es precisamente un filósofo francés
protestante que murió en el año 2005, contemporáneo prácticamente, que se llamó Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice algunas cosas muy importantes. La identidad del yo se constituye desde el sí mismo como el otro. Ya me está viendo como que, ay, pastor, ya va a empezar con sus cosas inentendibles. A ver, no, lo voy a repetir. El yo, la identidad, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? Es algo que se va formando, es algo que se constituye a partir de mi relación con el otro. Yo soy un sí mismo desde el otro. Eso es lo que dice, en esencia, la hermenéutica de Paul Ricoeur. Él trabajó la hermenéutica del texto, la hermenéutica de la exégesis, incluso la hermenéutica de esta narratología posmodernista, relativista, pero él dijo algo más. Necesitamos la hermenéutica de la acción. Y eso significa reconocer que en cada acción de cada persona hay una responsabilidad moral. Como cristiano que era, él volvió a subrayarle al mundo que había olvidado la moral, que cada acto nuestro lleva implícita una responsabilidad moral. Así que yo tengo una identidad, una parte de mí que no cambia. Desde que aprendí a caminar, cuando era un adolescente, cuando era un adulto joven, cuando soy un adulto viejo, en algo sigo siendo yo, ¿o no? Cada uno de nosotros sigue siendo algo que no cambia, pero a la vez ha habido otros aspectos en los que estamos cambiando dependiendo con quién nos relacionamos, o como decía Basti, de qué alimentamos nuestra alma cada día. Y en esa formación de lo que somos en naturaleza, en esencia, y lo que debemos llegar a ser en la meta, porque todos tenemos una meta, hay que llegar a ser como Cristo. Usted tiene una meta en la vida, ¿no? Puede tener metas secundarias, metas temporales, terminar su carrera, ahorrar para un automóvil, metas. Pero todos tenemos que compartir y tener muy clara una meta última y la verdaderamente importante: ser como Cristo, madurar en el amor como Cristo. Así que, diría Paul Ricoeur, la alteridad, el otro, la alteridad, no me es ajena. ¿Por qué no me es ajena la alteridad? Porque yo no soy independiente del otro. Por lo pronto mi cuerpo lo recibí de otros, ¿o no? Usted es usted, sí, pero ¿de dónde salió usted? De otros, de su papá, de su mamá, de sus 4 abuelos, de sus 8 bisabuelos y así, ¿no? ¿De dónde recibió usted el lenguaje? De los otros. ¿De dónde recibió la Biblia? De los otros. ¿De dónde recibió el Evangelio? De los otros. La alteridad no me es ajena. Eso quiere decir, no tengo que ver al otro como un diferente ante el cual puedo sentir indiferencia. Si sufre, no me importa. Yo creo que los sicarios, los que matan gente, han perdido esa conciencia de que el otro sufre, de que el otro siente, ¿o no? Sería muy difícil que si usted percibe en el otro alguien igual a usted, que siente, que sufre, que tuvo una mamá, que tuvo una infancia, que tiene metas, que tiene recuerdos, que tiene anhelos, que usted lo tratara mal, imposible, ¿no? Por eso la alteridad no me es ajena. Mi autoconocimiento, el conocerme a mí mismo, está mediado por la acción con el otro. ¿Quién soy yo?
Para entender quién soy yo, necesito saber cómo me relaciono con los otros, qué soy para los otros, qué puedo dar a los otros. Porque si el Señor nos ha escogido y nos ha enviado a servir, no es que yo quiera que los otros me admiren y me acepten. Eso podría importarme muy poco si yo sé quién soy para Dios y si yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto le importó a Cristo que se cumpliera en él lo que decía Isaías o el Deutero Isaías en su capítulo 53? Desechado, despreciado. ¿Le dolió? Seguramente por amor a los hombres le dolió. Pero eso no determinó su acción, eso no afectó su corazón para que se volviera orgulloso y por rencoroso frente a lo que le hacía. El autoconocimiento y la autodeterminación tienen relación con quién soy yo para el otro. Así que el sujeto es, desde la hermenéutica de la acción, responsable moralmente por el otro. De hecho, no puede ser más que por el otro. La ética, el fruto del Espíritu Santo, no se puede desarrollar en soledad. Es que yo soy paciente, amoroso, benigno, perdonador, misericordioso, yo solito. El problema es que el otro me hace enojar. ¿Se puede ser misericordioso y benevolente para uno mismo? No tiene sentido. El problema es si yo puedo ser benigno con el otro, si puedo ser misericordioso con el otro. Ese es el problema, ¿no? Ahora bien, la doctora Sara, a ver Sara, por favor acompáñame aquí. Estoy aprovechando que está aquí. Fue, si no me equivoco, a dar unas ponencias, unas obras, unos performances, le llaman ahora, en Suiza y en Finlandia. ¿Qué es lo que ella fue a decir? A ver si te entendí. Que el arte es un espacio para formar comunidad, porque eran congresos de filósofos y artistas que van a tratar sobre el arte, sobre la danza. El arte forma comunidad en tanto que el arte del cuerpo, la danza, tiene una dimensión política. Todo lo comunitario es político. ¿De qué manera aportó ella a esta idea de que el arte debe comunicar algo que es también político? Denunciando, dando a conocer cómo la persecución contra los cristianos en las zonas indígenas de México, especialmente en Chiapas, se está dando. Una tarea era quitar esa ficción de que solo los guerrilleros zapatistas son buenos y de que todos los indígenas son ingenuos, son el buen salvaje, y demostrar que los indígenas son igual que cualquiera y que hay culpa en los indígenas que persiguen y en los no indígenas que persiguen y justifican la persecución. Un indigenismo trasnochado que no tiene sentido verdadero en la historia, sino que es en todo caso una construcción discursiva que pretende la desaparición del cristianismo, ¿no? Esto es, en otras palabras, ¿por qué relaciono lo que ella fue a presentar? Porque lo que está diciendo es que el arte del cuerpo, al recuperar la importancia del cuerpo, debe recuperar que los demás cuerpos son comunidad y que tenemos una responsabilidad ética, política por el otro. ¿Entendí? Bueno, gracias. Bien, entonces, el título
de nuestra plática de hoy es: el Señor es vengador de los agravios. El Señor es vengador de los agravios. Ese es nuestro título. Ahora bien, yo creo que en una primera instancia diríamos: ay, qué bueno, porque a mí me han hecho unas cosas, yo espero que el Señor los castigue, que el Señor sea mi vengador. Él dijo: la venganza es mía, ¿verdad? Y con eso nos consolamos. No me pude desquitar yo, pero pues ojalá que Dios los ponga parejos. A ver, no, hoy no quiero hablar de que a los agravios que usted ha sufrido Dios los va a vengar. Hoy me interesa al revés: que los agravios que usted inflija al prójimo son demandados, exigidos, mirados por Dios, y Dios es vengador de los agravios. ¿Sí me estoy explicando? Ya no del que me hacen, ahora lo importante es de los que yo hago. Si yo soy cuerpo y la santidad del cuerpo implica el reconocer al otro en su cuerpo, cómo trato al otro, cuando yo agravio al otro, lastimo al otro, ofendo al otro de cualquier manera, el Señor es vengador sobre mí. Ahora, que no sea de esas predicaciones donde, no, sí, esa piedra le cayó al otro, pero bien. ¿Por qué no habrá venido el hermano fulano? Porque le hubiera quedado el saco perfectamente. No. A ver, el saco es para usted hoy. Póngase el saco. El Señor es vengador de los agravios. La carta a los tesalonicenses, dijimos ya, es el primer texto de Pablo. Más adelante escribirá la primera carta a los Corintios, donde este tema lo retoma. ¿De qué manera? Pablo empieza diciendo: no debe haber divisiones en la iglesia, porque así como tenemos un cuerpo, también somos un cuerpo en Cristo. Y luego habla en contra de la fornicación, diciendo que el que fornica peca contra su propio cuerpo, es decir, contra lo que fundamentalmente es, y Dios le destruirá. Y luego habla otra vez de las divisiones en la iglesia, del mal uso de los dones en la iglesia, de las herejías en la iglesia. Y en ese contexto trata un tema sobre la cena del Señor, el partimiento del pan, la Santa Cena. Y ahí dice unos versículos que han sido muy malentendidos. El que come y bebe indignamente la copa y el cuerpo del Señor, juicio come para sí. ¿Se acuerda de esas palabras? 1 Corintios 11. El que come sin discernir el cuerpo, come condenación. ¿Por qué digo que esas palabras han sido muy malentendidas? Porque dice, muchos ministros piensan que el indigno es la persona. Y entonces empiezan a hacer una separación. Tú eres digno, tú no eres digno. Si tú no eres miembro en plena comunión, no te has bautizado, si no te portaste bien todo el mes, mejor ni pases. Y asustan de tal manera a la congregación que cuando dan el pan y el vino, pues nomás pasan 3. Las 3 viejitas que ya no pecan. Y los demás, pues, no se sienten dignos, ¿no? Error. Dice, el que come y bebe indignamente. No está hablando de calificar a la persona como digna o no digna,
sino de la manera de comer. Indignamente es un adverbio que califica al verbo comer. Lo que Pablo está diciendo es que no se coma indignamente. De comer todos somos dignos por una razón profunda, pero muy clara. Jesucristo vive en nosotros y nos ha limpiado nuestros pecados. ¿A quién podríamos decirle que no es digno si ha sido hecho un hijo de Dios, si el Espíritu Santo vive en él? Todo creyente es digno de participar de la mesa, todo. Hermano, pero es que en la mañana me porté mal, participa de la mesa. Entonces, ¿en qué consiste comer indignamente? Por el contexto de toda la carta, la cena del Señor era una comida de comunión, de amistad, de unidad. Comer indignamente significa que en el acto exterior, físico de comer, esa materialidad del cuerpo, yo estoy simbolizando la unidad, pero con mis chismes, murmuraciones, divisiones, estoy lastimando a la iglesia. Eso es comer indignamente. Me dieron el pan y el vino y según yo, sí, muy bien con el Señor, me lo comí y saliendo del culto dije, ¿te fijaste que el pastor dijo puras herejías? Y empezamos a dividir y a sembrar la duda. ¿Y viste a la hermana fulana que ni me habla? Ya está haciendo su grupito, se creen mucho. ¿Y viste a la hermana perengana? Qué ridícula venía con ese vestido. Y así, ¿no? Eso es comer indignamente. Comer indignamente es no guardar la unidad de la iglesia. Y eso nos remite a lo que estamos diciendo ahora. La santidad del cuerpo y el cuidar de no agraviar al prójimo tiene que ver con la importancia que Dios le da al otro y a mi relación con el otro. ¿Cómo soy moralmente responsable de mis actos desde el otro? Así, por ejemplo, en muchas formas de actuar o incluso ciertas filosofías, el otro es una especie de objeto. Mire, vea conmigo el verso 7. Bueno, terminamos de leer el 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El título "El Señor es vengador", ¿a qué se refería? A que yo agravie o engañe a mi hermano. Vengador quiere decir que el Señor va a castigar, va a retribuir, no va a pasar por alto, no se le va a olvidar. ¿Qué es lo que no se le va a olvidar? Lo que yo agravié o engañé al otro. Ay, caray. Con razón está tan vigente esa expresión, andar en el temor del Señor. Esto es parte de andar en el temor del Señor. El verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ay, ese Pablo parece que se anda cambiando de idea. No se está cambiando de idea. Lo que está diciendo es que en las leyes levíticas había animales, situaciones y objetos impuros o inmundos y otros limpios. En una sección que los críticos literarios han llamado el Código de Santidad, en el Levítico, nos da la lista de las cosas impuras. No vas a tocar animales impuros, un buitre, una rana, un puerquito, un perro, pobre perrito de la casa, ¿no? Los judíos no tenían perritos de mascotas. No vas a tocar a un enfermo de lepra, no vas a tocar un cadáver,
No vas a tocar a una mujer menstruosa. Había muchas situaciones, personas y objetos y animales que se consideraban impuros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en consonancia con Cristo es que la impureza y la santidad, al fin de cuentas, no son un asunto de la exterioridad, sino del corazón. ¿Cómo lo decía Jesús? Cuando los fariseos a este asunto de lavarse, por ejemplo, en el Levítico dice, si un hombre tiene derramamiento de semen, será inmundo. Hasta la tarde, porque a la tarde comenzaba el día siguiente, se lavará con agua y será inmundo hasta el día siguiente. Entonces los fariseos habían añadido, en aras de la pureza, la costumbre de lavarse las manos antes de comer, para que por ahí, aún sin darse cuenta, no hubiesen tocado algo impuro. No crean que por las amibas, los fariseos no sabían que existían las amibas. Para ellos era un asunto de pureza ritual. Y entonces criticaron a Jesús. A ver, Jesús, tus discípulos y tú comen sin lavarse las manos. No son puros, ustedes no son puros, le están diciendo a Jesús. ¿Cómo eres un maestro que dice que viene de Dios? ¿Cómo la gente te considera un profeta y ni siquiera eres puro? Y entonces es cuando Jesús les dice, lo que entra por la boca no contamina al hombre espiritualmente. Estomacalmente sí, lávese las manos, no estamos en contra de eso. Pero hablando de las cosas del espíritu, Jesús añade, porque del corazón salen los hurtos, adulterios, fornicaciones, idolatrías, avaricias, ¿no? Del corazón. Entonces, cuando Pablo dice este contraste, no andemos en inmundicia, sino en santidad, y lo dice en el contexto de cómo vamos a tratar al otro, es que para nosotros el otro nunca es un impuro. Para los fariseos había dos tipos o más de personas impuras. La primera era la persona común y corriente que no era un erudito en la ley y de manera despectiva le llamaban el Em Haaretz, el pueblo de la tierra, gente del polvo, ignorantes, ¿no? Esa es la primera. Pero también un publicano, una prostituta, eran totalmente impuros. Al grado que he oído decir, me falta corroborar, tómelo con pinzas, que si un agente de ese tipo de impureza tocaba la ropa de un fariseo, podía ser capaz de dejar ahí tirada la túnica. Porque efectivamente el fariseo pensaba que tratar con el otro contagiaba la impureza. Por eso le dicen también a Jesús, ¿por qué comes con prostitutas y ladrones? Porque la impureza se contagia, el pecado se contagia, dicen los legalistas. Si el pecado se contagia, estoy de acuerdo, porque en el mundo la gente imita las malas conductas, ¿no? Pero si estamos hablando de usted como un hijo de Dios que convive con los pecadores para hablarles del amor de Dios, el pecado no se contagia. Se puede contagiar la santidad, ¿no? No decía, Jesús le preguntaba, ¿qué es más santo, el altar o el oro del altar? O sea, ¿qué contagia la santidad, en otras palabras, no? Por supuesto, los gentiles eran absolutamente impuros.
aun cuando los fariseos y doctores de la ley fueron a ver a Pilatos, ya en estos días que estamos celebrando, para solicitarle que Jesús fuera condenado a muerte, no entraron al edificio de gobierno de Pilatos, porque era una construcción, un edificio de gentiles. Y ellos dijeron, no, en la noche vamos a celebrar la Pascua, y si entramos a este recinto de gentiles, nos vamos a contaminar. Y no entraron. ¿Ven ustedes el cuidado por lo exterior? Quiero matar a Jesús, pero no quiero contaminarme entrando a la casa de un gentil. Bueno, así de absurda la cosa, ¿no? Por eso cuando Pablo relaciona la santificación y la inmundicia, lo está haciendo desde el terreno espiritual que Cristo ya nos había revelado. La inmundicia para nosotros no está en las cosas, no está en las comidas. Si saliendo de aquí usted quiere comer carnitas, no hay problema. No hay nada inmundo. Pero la santificación tiene que ver con la manera en que miro al otro, por la manera en que trato al otro. ¿Por qué? Porque esto implica, desde el tema que está siendo muy obvio en estos pasajes, la fornicación, porque la fornicación es tomar al otro como pretexto, como vehículo para mi placer. La fornicación es cuando no hay una decisión de un proyecto de vida en común, cuando no pienso quedarme con esa persona, cuando no pienso casarme con esa persona. Y acuérdense que casarse aquí no se subraya en cuanto a que si hubo ceremonia, si hubo acta, sino al hecho de que dos personas que se unen se convierten en una ante Dios. Cuando dice lo que Dios unió a través del registro civil, o lo que Dios unió a través de las palabras mágicas del pastor. Lo que Dios unió porque Él creó la sexualidad de manera que dos personas se conviertan en una. Cuando no se reconoce eso, solo se utiliza al otro momentáneamente. Me interesas por este ratito. Entonces no te miro como persona, como prójimo, como el otro igual a mí mismo. Te veo como alguien a través de quien voy a tener placer, diversión, pasar el rato u obtener dinero, ¿no? Y entonces, otra vez, estoy cayendo en la inmundicia. No porque el otro sea inmundo, sino porque mi manera de actuar hacia él es impura. No sé si me estoy explicando. O así como me están viendo, creo que ya se perdieron. ¿De qué manera convivo? ¿Qué cosas no se deben tocar? ¿Qué conductas no se deben tener si no quiero agraviar al otro y por tanto utilizar mi vaso de manera injusta? Pablo después, en la carta a los Romanos, dice: si antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos de la iniquidad, es decir, aunque el pecado pueda nacer en la mente, en el corazón, en el alma, ¿con qué realizamos el pecado? Con el cuerpo. Cuando mis manos eran instrumento de iniquidad porque le di de trompones al otro, ¿no? Cuando mi lengua era instrumento de iniquidad porque chismeé, al grado que un salmo le llama lengua viperina. ¿Saben cuál es esa? La de la serpiente. Cuando mis ojos, cuando mis pies, cuando cualquier parte de mi cuerpo era instrumento de iniquidad, dice Pablo en Romanos 6, ahora presenten sus cuerpos como instrumentos de justicia.
¿no? Esto se relaciona exactamente con el vaso. ¿Cómo mantengo mi vaso, mi cuerpo en santidad? Haciendo que mis miembros sean instrumentos de justicia y no instrumentos de iniquidad, porque el instrumento de iniquidad siempre va a lastimar al otro, al cuerpo del otro. Así que tenemos en Colosenses 3:5, aunque es otra carta y ya llegaremos a ella, pero adelantándome un poco, solo doy vuelta a 2 páginas y me encuentro Colosenses 3:5, donde nos presenta la misma idea. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿En qué está la inmundicia en el nuevo pacto? ¿En que comí camarones? ¿Por qué camarones? Porque en el Levítico los camarones son impuros. ¿Será que a eso se refiere el nuevo pacto con la inmundicia? ¿Un coctelito de camarones? Se refiere aquí cualquier cosa que yo hago en contra del cuerpo. Dijimos que santificación del cuerpo es dedicárselo a Dios, ¿no? Santificar el cuerpo es decir, esto es propiedad de Dios. Cualquier cosa que yo hago en contra de eso es idolatría. Quizá usted se jacte y diga, no, es que yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo imágenes, yo no les pongo veladoras, yo no creo en la Santa Muerte. Supongo, ¿no? O alguien aquí tiene la niña blanca ahí en su casa con su manzanita y todo eso. Nos podemos jactar de eso, pero aquí dice que es idolatría. ¿Qué cosas? Miren, ¿qué cosas? Aquí volvámoslo a leer. Lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Se acuerdan que dijimos que la pasión de lo que nos arrastra, que la concupiscencia eran los deseos desordenados? Pues aquí está. Ahora, si usted ve muy mal a esos hermanos, a esas hermanas, cuyo problema es básicamente sexual, y usted dice, no, pero yo no. ¿Y qué tal si usted es un avaro, que siempre está queriendo ser más rico y que a la hora de la ofrenda mejor se va al baño? Y que dice que el diezmo es del Antiguo Testamento para no darlo. La avaricia es idolatría. Y esta doctrina de prosperidad que se predica en muchos lados es avaricia, es idolatría también. La mezquindad es idolatría. Mezquindad, palabra dominguera, ¿cómo se dirá coloquialmente? Ser codo. Es idolatría. ¿Quieres ser rico? Es idolatría. Dejarme arrastrar por mis pasiones desordenadas es idolatría, porque estoy poniendo antes que a Dios otra cosa. Por lo pronto a mí mismo, ¿no? Mis deseos, mi placer, mi diversión, mi momento, mi vida. Por eso Pablo está diciendo, no en inmundicia, sino en santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Si usted no hace caso de lo que yo dije hoy, no me desecha a mí, pastor. Eso que el pastor dice, yo no estoy de acuerdo. Mejor ni caso le hago. Mejor me duermo en la predicación. No, mire. El que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. No entender que mi cuerpo es el yo fundamental. No entender que ese yo fundamental debe moverse como propiedad de Dios y que no debe ser instrumento para lastimar al otro, porque a través del otro yo me constituyo.
éticamente, si yo no entiendo eso, si yo no hago caso de eso, estoy desechando a Dios. Y el Señor es vengador, lo acabamos de leer. Y estoy desechando el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el cuerpo? A veces malentendemos otro versículo de Pablo a Timoteo. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero ejercítate para la piedad. Entonces algunos que somos bien flojos decimos, no, entonces yo no hago ejercicio, para poco aprovecha. No, Pablo no está diciendo que no cuidemos el cuerpo. No puede decir eso Pablo. En todo caso, el cuerpo es el vehículo para practicar la piedad, es decir, la religión. Si yo no me cuido, tendré menos domingos para predicar con ustedes, ¿no? O sea, si yo no me cuido, un domingo van a decir, pues no vino el pastor Cristian porque ya le falló el riñón, ¿no? ¿O no? O sea, el cuerpo es importante para hacer la obra de Dios. ¿Por qué hemos perdido la importancia del cuerpo? Algunos años estuve yo trabajando en misiones pentecostales, donde el cuerpo no recibía la menor atención. Vi personas morir de enfermedades prevenibles o cuando menos controlables, porque eran ámbitos donde nadie jamás les habló de su cuerpo, como si lo único importante fuera el alma. Pero para hablar de la importancia del cuerpo baste hoy una sola cosa. También es Pablo quien se lo escribe a los corintios en ambas cartas a los corintios. Y lo hace con una pregunta. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, no deje de venir temprano a ayudarnos a arreglar aquí. Y antes de irse, ayúdenos a dejar limpio. Pero este salón no es el templo. Agradecemos mucho que nos presten, pero no es el templo. Ahora que regresemos a Tonantzin y que ya esté la obra negra así horrenda, que usted va a decir, ¡ay, tanto para esto! Es despacito, se lo aclaro. No es el templo. Porque cuando el lugar de reunión se considera templo, es muy fácil que las personas quieran involucrarse en su cuidado, ¿no? La hermana que ya bordó el mantelito, el hermano que ya hizo un púlpito, los que traen las flores para que se vea bonito. ¿Cómo cuidamos el templo? ¿Quién se atrevería a gritar adentro del templo, a decir una grosería, a fumar adentro del templo? No, ese es el templo. Bíblicamente no. ¿Dónde está el templo? A ver, no me gusta hacer eso, pero hoy sí se lo voy a pedir. Señálese. ¿Dónde está el templo? Usted es el templo. Se va a acabar la reunión y ¿qué va a pasar con el templo? Se va a ir caminando al metro, se va a ir al mercadito, a los tacos, ¿no? Va a llegar a su casa y va a descansar. El templo, usted es el templo va a todas partes, el templo nunca deja de ser templo. ¿Por qué su cuerpo es templo? ¿Porque usted se ha portado bien? ¿Porque oraron por usted y lo consagraron templo? Su cuerpo es templo porque el Espíritu de Dios vive en usted. Qué importante. Si el cuerpo no fuera importante, el Espíritu Santo diría que ese es su templo. Tengamos cuidado de cómo usamos y cómo cuidamos el templo. No vaya a ser que ese templo sea como aquel que tuvo que limpiar Jesús precisamente durante la Semana Santa, lleno de mercaderes, negociantes y ladrones, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo, que
ese Espíritu que nos ha hecho templo porque vive en nosotros, también, según otra carta, la carta a los Efesios, se ha constituido el Espíritu en garantía de que cuando venga Jesús, cuando regrese, ese Espíritu que me hizo su templo me va a resucitar. Que es un tema del próximo domingo, precisamente. El que yo tenga el Espíritu Santo hoy es la garantía de que cuando llegue el momento, es ese Espíritu el que va a vivificar, dice Romanos 8, o resucitar este templo. Bien, entonces, el que desecha, verso 8, 1 Tesalonicenses 4, 8, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Ven cómo el tema del otro necesariamente es un tema de amor fraternal? ¿Qué significa fraternal? Del latín fratres, hermano. O en griego, Filadelfia, por ejemplo, se divide en dos partes: filos, amor, y adelphos, hermano. Amor de hermanos. Amor de hermanos, amor fraternal. Dice Pablo, no necesitamos, porque ustedes saben perfectamente acerca del amor fraternal que hemos aprendido de Dios. Hace rato decíamos que Dios nos ha amado infinitamente, supremamente, ya no hay más para dónde amarnos. Si eso es lo que hemos aprendido de Dios, ese es el amor que debemos brindar. Y como hemos dicho ya en otras ocasiones, y no quisiera que lo perdamos de vista, lo dice el verso 9, al final, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿No? ¿De quién aprendimos que hay que amarnos unos a otros? De Dios, porque Dios nos amó tal y como éramos. Porque nos perdonó una deuda gigantesca. ¿Cómo no podríamos perdonar las deuditas que los hombres tienen con nosotros? Por eso dice el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿no? Decía, hay que recordar que el amor no es un sentimiento, que el amor es una decisión. Cuando dice ama a tu prójimo, pero está hablando de alguien muy concreto. Cuando hablábamos de la oración y de no orar por una persona desconocida en Timbuktu, sino orar por el próximo. ¿Se acuerdan? ¿A quién voy a amar? En abstracto, así como los hippies, paz y amor. Paz y amor, ¿por quién? Pues por el mundo. ¿Y quién es el mundo? Pues todos y nadie, ¿no? Amar al próximo. Amar a la esposa, dice Pablo. Amar al enemigo, dice Jesús. Ah, caray. Amar al enemigo. El amor no es un sentimiento, porque mire, como sentimiento, ¿cuándo me va a nacer amar al enemigo? Me desperté así, ay, qué amor siento por el que me maltrata, el que me robó. ¿Verdad que no? Es una decisión que hemos aprendido de Dios, porque siendo enemigos de Dios, habiendo ofendido a Dios, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso leo ahora del 10 al 12. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Tesalónica está en esa región de Grecia que se llama Macedonia, ¿no? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sé que ya se aman. Ahora que se saludaron, lo hicieron con mucho amor, ¿verdad?
Pero dice, les ruego que abunden en ello. Abunden. Ámense más. Hagan obras de amor que se refleje en maneras concretas ese amor. 11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es una carta, dijimos, escatológica, y ya veremos, porque lo vuelve a tocar en el capítulo 5, que algunos hermanos, pensando que Jesús ya venía en una semana o en 15 días, ya no trabajaban. Pablo dice, a ver, no. Dedíquense a su trabajo. Dedíquense a su negocio. Ahora, ¿por qué? Yo diría que hay 3 razones fundamentales. Número 1, el trabajo es una forma de crecer. Esa, diría Paul Ricoeur, para volver al autor, esa mismidad, esa ipseidad que se va transformando cada día, se perfecciona por el trabajo. El que hace las cosas al ahí se va, el que hace como que trabaja pero no trabaja, el que comete fraudes con su trabajo, el que hace el trabajo lo menos difícil que se puede. Pregúntese, ¿cómo será su carácter, su fortaleza, su paciencia? Piense en el Señor Jesucristo. A los 12 años que está ahí haciendo preguntas a los doctores de la ley en el templo, a los 12 años Jesús podría haber predicado. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero no empezó a predicar hasta los 30. De los 12 a los 30, ¿cuántos años son? 18. Jesús perdió 18 años. ¿No le parece que el ministerio de Jesús fue muy breve? 3 añitos. ¿Para qué no aprovechó esos 18? Bueno, ¿y qué estaba haciendo esos 18? Andaba ahí con sus amigos, haciendo nada. Muchos de los que andan mal, jóvenes por ahí en la vida, son ociosos, ¿no? Son ociosos. ¿Usted cree que el que se siente zorro es muy trabajador? El que se siente bebé y todavía le dan su biberón y tiene 20 años, ¿será muy trabajador? ¿Qué estaba haciendo Jesús esos 18 años? Trabajando en la carpintería. ¿No es una pérdida de tiempo? Pues no, claro que no. Porque eso estaba forjando el carácter, la disciplina, el esfuerzo de Jesús en su naturaleza humana, ¿no? Vean qué importante es el trabajo. Segunda razón del trabajo que Pablo maneja: ayudar a otros. Yo trabajo para que no me falte nada, pero no nada más tengo que trabajar pensando en mí, tengo que trabajar para saber cómo, para tener cómo ayudar a los otros. No trabaje para que la quincena apenas si le alcance a usted. Piense, voy a trabajar para ayudar a los otros. Y último punto, dice Pablo al final, a fin de que os conduzcáis, verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. No le ando pidiendo prestado a los de afuera y luego no les pago, porque pues, como no trabajo, ni pago, ¿no? Hay hermanos así, en otra iglesia, no, aquí no hay nadie. Pero sí hay hermanos así que luego piden y no pagan, ¿no?
¿Qué testimonio? A ver, usted le va a querer predicar a alguien allá afuera y los de allá afuera saben que usted es un flojo. Que usted luego no tiene ni para comer porque es un flojo. ¿Qué fuerza tiene el testimonio que usted le va a dar? ¿No? Entonces Pablo dice, trabaja para que madures tu carácter. Cuando Dios le dijo a Adán, mira, aquí estás en el paraíso. ¿El paraíso significaba no hacer nada? El objeto de que Adán estuviera ahí en el jardín del Edén era que Adán no se dedicara a nada. ¿O no le dijo Dios desde el principio, cuida el jardín, labra la tierra? Algunos dicen que el trabajo es la maldición por el pecado. No, Adán no había pecado cuando le dijeron, cuida el jardín. Porque el trabajo nos forja. La ociosidad es la madre de todos los vicios. El que no trabaja se deprime, se pierde, se frustra. Trabajas para ayudar a los demás y trabajas para poder dar un buen testimonio de Cristo. Ahí está, ¿no? Bien, hermanos, cerremos. Nuestro cuerpo es el yo fundamental. Es un vaso que hay que cuidar para que viva dedicado, entregado amorosamente a Dios. Eso es la santidad. Y esa manera de ser reconoce en el otro la misma importancia que tengo yo. Porque yo me constituyo desde mi relación con el otro, desde mi reconocimiento del otro y de lo que he recibido del otro. Citábamos a Paul Ricoeur. Caminando así, reconocemos que la inmundicia es lo que lastima mi cuerpo y el cuerpo de los otros. Pero que en el amor de Cristo, ese amor fraternal, el otro para mí es mi hermano, mi familia, como mi madre o como mi hijo. Pero si yo agravio al otro, si este vaso que es mi cuerpo lo utilizo mal y lastimo al otro, cerramos con el título, ¿no? El Señor es vengador de los agravios. ¿Sí?